del mensaje se llama Predica la palabra. Y esto se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo fue el discípulo principal del apóstol Pablo. Timoteo gozaba de toda la confianza que el apóstol Pablo pudo depositar en él. La carta es la segunda carta a Timoteo. Escribió dos, la primera y la segunda. Hoy vamos a meditar en una parte de la segunda carta, casi en la parte final. Según algunos teólogos, esta carta es el último documento que escribió el apóstol Pablo. Y fue redactada desde la cárcel en Roma. Allá por el año 64 al 67 después de Cristo, Pablo se encontraba en Roma. Recordemos que él hizo su último viaje misionero en el libro de los Hechos, ustedes lo pueden ver, y llegó a Roma, porque eso es lo que Dios le había dicho, que tenía que llevar el evangelio a todo el mundo, incluyendo los gobernantes, y se lo llevó a Roma también. Así que el apóstol Pablo estaba en su segundo arresto, porque ya tenía un tiempo de estar primeramente en un arresto, en una casa alquilada, y ahí predicaba y enseñaba la palabra. Tenía un poco de libertad todavía. Pero en el segundo arresto, ya en la segunda carta, aquí ya no tenía tanta libertad. Y en estas circunstancias, él escribe esta carta a su discípulo amado Timoteo. En la primera carta le aconseja a Timoteo cómo se debe conducir dentro de la iglesia. Pero la segunda carta, algunas personas, algunos teólogos dicen que es el testamento espiritual de Pablo a Timoteo. Todo líder, todo pastor que tiene la visión del Señor en su corazón, debe preparar el relevo. Debe preparar una generación de relevo. Porque así ha sido toda la historia de la iglesia. Usted puede ver, Moisés preparó a Josué. Así Pablo también preparó a Timoteo. Y así podemos mencionar a muchos líderes como el profeta Elías también preparó a Eliseo. Y así muchos casos en la palabra de Dios. Las personas, los hombres no somos eternos. Dios es el único eterno. Amén. Y la obra del Señor y el Evangelio tiene que correr, tiene que seguir a través de las generaciones hasta que Cristo venga. Amén. Y en la primera carta el apóstol Pablo pues le enseñó a Timoteo todo cómo debía conducirse en la iglesia del Señor. Pero en la segunda carta más o menos encontramos los temas. En el primer capítulo de la segunda carta, Pablo le dice a Timoteo, guarda el Evangelio. También le dice en el capítulo 2 que va a sufrir por el Evangelio. En el capítulo 3 le dice, persevera en el Evangelio. Y la cuarta cosa que le dice en la carta es, predica el Evangelio o predica la palabra. Y en este punto es donde vamos a tratar de meditar ahora y con la ayuda del Señor vamos a desarrollar el tema. ¿Estaba Timoteo preparado para el encargo? Creemos que sí, ¿no? Recordemos que Timoteo nació en una familia cristiana. Su madre, su abuela, y luego tuvo a Pablo como su tutor, como su maestro. Por supuesto que Timoteo estaba preparado para el encargo que el apóstol Pablo le iba a dejar. Porque esta carta, amados hermanos, es la despedida del apóstol Pablo prácticamente. Él estaba ya a punto de morir, a punto de partir, dice él. Él no dice morir, mi partida está cerca, dice. Él sabe que esta vida en la tierra es temporal, pero que la vida continúa allá en la presencia de nuestro Dios. Amén. Y el apóstol Pablo estaba seguro de esto, y lo vamos a ver en los pasajes a continuación que vamos a desarrollar. Vamos a leer la palabra de Dios para entrar en contexto. Dice así la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o sus propios deseos. La gente se buscará maestros conforme a sus anhelos, a sus deseos. Eso es lo que estamos viendo hoy y esto es lo que se miraba también en la iglesia de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es el mismo, amados hermanos, es el mismo desde el principio, siempre resistiendo el mensaje verdadero de Dios y siempre queriendo acomodar el evangelio a sus propios deseos. Y es la misma situación que estamos viviendo ahora. Por eso la palabra de Dios es tan actual como lo fue en este tiempo también. Pero tú, le dice Timoteo, el versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y le dice la razón, el por qué. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En el 7, he peleado la buena batalla, le dice Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y aquí viene para usted y para mí. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Ama usted la venida del Señor? Amén. Amén. La venida del Señor es una buena noticia para los hijos de Dios, pero es una mala noticia para los que no están en los caminos del Señor. Como dijimos al principio, esta carta fue escrita en el año 64, 67, después de Cristo, corrían los años. La iglesia, por supuesto, era una entidad joven, muy joven, y estaba el apóstol Pablo predicando el evangelio en diferentes lugares de Asia y de Europa. Como ustedes conocen, él fundó muchas iglesias y fue el apóstol que más escribió según la Biblia. La carta fue redactada, como dijimos, en la prisión en Roma. Gobernaba en ese tiempo Roma el emperador Nerón. Ustedes conocen la historia de Nerón. En este tiempo Nerón, algunas noticias dicen que provocó un incendio en Roma. Algunos dicen que no fue así. Pero al final Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma. Y se inició una persecución contra la iglesia del Señor, contra todo aquel que decía que era cristiano. Y el apóstol Pablo estaba sufriendo en este contexto su segunda prisión. El propósito de la carta es un testamento espiritual para animar, advertir, transferir el legado del ministerio a su joven discípulo Timoteo. La urgencia de mantener la fidelidad y la pureza frente a la apostasía venidera. Pablo sabía lo que estaba sucediendo en las iglesias en la zona de Asia Menor, donde estaba ubicada la iglesia de Éfeso, lo que hoy es el territorio de Turquía. Ahí el pastor era Timoteo. Pablo lo había dejado encargado de esta obra en Éfeso y sabía lo que estaba pasando con algunas personas que estaban infiltrados en la iglesia y estaban trayendo muchas herejías y trastornando el evangelio de Cristo. Por esta razón es la urgencia que le dice Pablo: predica la palabra, porque no hay medicina mejor para
toda herejía o para toda necesidad del ser humano, de cualquier índole que sea, no hay otra medicina más efectiva que la palabra de Dios. En la iglesia, amados hermanos, vamos a encontrar personas enfermas, predica la palabra. Vamos a encontrar personas con dificultades familiares, predica la palabra. Vamos a encontrar matrimonios rotos, predica la palabra. Vamos a encontrar hijos rebeldes, predica la palabra. La palabra sirve para todas las áreas de la vida del ser humano. Amados hermanos, atesoremos la palabra de Dios. Leámosla, instruyámonos, conozcámosla. Y cuando conozcamos la palabra de Dios, vamos a conocer más y más y más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. La confianza de Pablo en Timoteo. Vamos a ir a Filipenses 2, 19 al 23. ¿Por qué Pablo confiaba en Timoteo? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pablo habla aquí de Timoteo. Le habla a otro siervo de Dios y le dice que le va a enviar a Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a uno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Cómo quisiéramos nosotros que alguien hablara así de nosotros, verdad? De bien. En el Señor, por supuesto en el Señor. Y el apóstol Pablo confiaba tanto en Timoteo, pues lo conocía desde niño. Y él lo había preparado porque él sabía que un día él iba a partir y tenía que dejar a alguien capaz y responsable de llevar el mensaje del Evangelio después de él. Amén. El encargo solemne. Versículo 4 del 1 al 2. ¿Por qué decimos que es encargo solemne? Dice la palabra de Dios, vamos a leerla. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Versículos 4, 1 y 2. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Podemos ver, amados hermanos, la urgencia del encargo y la solemnidad del encargo. Pablo no le habla aquí a Timoteo como amigo o como discípulo solamente, sino que Pablo llama como testigos a Dios y al Señor Jesucristo. Le está entregando algo muy serio, una responsabilidad muy grande para Timoteo. Y el apóstol Pablo lo hace de esta manera porque necesita que Timoteo tome en serio el encargo que le está dejando. Este encargo tiene el alcance, amados hermanos, no solo en el presente, sino que le está diciendo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. Y el alcance del mensaje, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo se proyecta hasta la segunda venida de Cristo, porque si en aquel tiempo ya el apóstol Pablo miraba que era inminente la segunda venida, ¿cuánto no más nosotros? ¿Cuánto no más nosotros? Que estamos ya cerca. Ya han pasado 2000 años de que todo esto sucedió. Amados hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia está muy cerca. No hay fecha, el Señor no dejó ninguna fecha, pero sí se ven las señales en el mundo.
Pablo invoca a Dios y al Señor Jesucristo como testigos y se proyecta, como dijimos, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, usted puede ver la seriedad de la encomienda que estaba dejando en su joven discípulo Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfeso. El mandato principal de este encargo, que prediques la palabra. No hay nada más importante en una congregación, amados hermanos. Todo es para adorar y para agradar al Señor. Pero si usted y yo vamos de visita a una congregación y nos gusta todo lo que ahí se hace, pero lo que más usted le va a recordar no es tanto la forma del culto, sino la palabra. La palabra es lo principal en una iglesia. Amén. Que la palabra no esté contaminada, que el evangelio sea puro, el que dejó el Señor Jesucristo. Amén. Que no esté acomodado a los deseos de las personas o al pastor encargado o a la denominación. Amados hermanos, hay muchas denominaciones que han acomodado el evangelio a sus proyectos, a sus planes, pero han quitado la pureza del mensaje que dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, he ahí la urgencia del mensaje. Predica la palabra. Y le dice en el versículo 2b, le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, hazlo en todo lugar, en todo tiempo, donde estés, como estés, donde haya necesidad, ahí predica la palabra. Amados hermanos, la palabra es lo que va a traer consuelo a las personas. Amén. Las personas pueden llegar desanimadas a una congregación o en el momento de su vida de conocer a Cristo, van a salir transformadas, cambiadas, con una esperanza de vida. Amén. La palabra es viva y eficaz y es vida. Amén. Y le dice también que ejerza, que haga las 4 acciones que hace la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa redarguye? Esta palabra es un poco difícil de entender cuando uno lee la palabra de Dios en la versión que la estoy leyendo, que es la Reina Valera. Significa convencer a alguien del error, confrontar el error. Eso es redarguir. La palabra hace, es una acción de la palabra. No es tanto que Timoteo va a convencer a la persona. Por supuesto que usted va a llevar el mensaje con cautela, con educación, no confrontando directamente a la persona, sino buscando la forma amistosa de presentar el mensaje de Dios. Amén. Redarguye, eso significa convencer a alguien de su error y confrontar el error. Reprende, es amonestar a alguien que está viviendo una vida desordenada, que no está caminando con los preceptos de Dios, que está llevando una mala conducta en la congregación, porque aquí el contexto de esta carta y el mensaje de esta carta es para la congregación de Éfeso, porque esto estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, no era afuera de la iglesia, era adentro de la iglesia. Esto estaba sucediendo ahí, y Pablo le hace este consejo a Timoteo, cómo debe hacer las cosas después de que él ya no esté. También le dice exhorta. Exhortar significa animar, consolar, confortar a otros para que sigan el camino correcto. Es un llamado cercano, es algo afectuoso, con cariño, con educación, con respeto a la persona. Uno no puede llegar a darle, como dicen por ahí, bibliazos a la gente, sino que tiene que presentar el mensaje del evangelio con amor, Amén. con educación. ¿Por qué? Porque si no, a usted le van a cerrar la puerta Claro. y a mí también. Así que debemos de ser
muy, muy educados para presentar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué significa doctrina? Le dije con toda doctrina. La doctrina básicamente es una instrucción genuina de la palabra de Dios. Que no esté alterada, que sea una instrucción fundamental, la que dejó nuestro Señor Jesucristo. Que mantenga la fidelidad revelada por Dios. Todo esto es el fundamento de la sana doctrina. Así debe uno, y así le decía Pablo a Timoteo que debía presentar el Evangelio allá en la iglesia de Éfeso. ¿Qué dice la Biblia acerca de la palabra de Dios? Vamos a leer 2 versículos. 2 Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo esto lo hace la palabra de Dios. No lo hace el predicador, no lo hacía Pablo, no lo hacía Timoteo, lo hacían ellos, el Espíritu Santo por medio de ellos. Recordemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres, pero el poder de la palabra está basado en el poder del Espíritu Santo. Hebreos 4:12 acerca de la palabra también habla y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, la palabra de Dios puede incomodar la vida de alguien que no está viviendo en orden. Tiene el poder de hacerlo, la palabra lo hace. Y por eso el Evangelio no es agradable. El Evangelio es rechazado y ha sido rechazado a través de la historia. Por eso es que ha habido tanta oposición a la iglesia. Por eso ha habido tanta persecución. Recordemos lo que le decía Juan el Bautista a Herodes: tú estás viviendo en pecado, no te es lícito tener esa mujer. Le estaba diciendo la verdad, le estaba señalando el pecado. Y la palabra señala el pecado del ser humano. Y por eso el Evangelio no es agradable. A muchas personas no le agrada. Las personas les encanta, si van a alguna iglesia donde no les exigen nada ni les señalan su vida, ahí están felices, ahí están contentos. Pero si van a una iglesia donde les van a través de la palabra a tocar su vida, no les gusta y no vuelven. El Evangelio incomoda a muchas personas. Pero así lo escribió el Señor y así lo debemos nosotros de presentar, como Él lo escribió. No acomodarlo a nuestra vida. Porque muchas herejías, amados hermanos, nacen de las mismas iglesias. Usted conoce cuántas herejías hay aquí en las iglesias de Estados Unidos. Han nacido muchas. Tenemos a los testigos de Jehová, nacieron de una iglesia evangélica. También los mormones, también la teología de la prosperidad, y así podemos mencionar muchas. Todas han nacido y han salido de congregaciones cristianas, de personas que no se sintieron cómodas con el Evangelio puro del Señor Jesucristo y lo acomodaron a sus propios deseos, a sus propios anhelos y a sus propias proyecciones. Pero el Evangelio puro incomoda a la persona que no está viviendo como el Señor dice. Pero así es la palabra de Dios y así será hasta que Cristo venga. El encargo era urgente. El encargo era urgente. Versículo 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
En el tiempo del apóstol Pablo estaba el ascetismo y estaba el gnosticismo. Y también estaban los judíos que habían trastornado la Torá y habían inventado sus propias religiones. Y estos estaban infiltrados en la iglesia y estaban contradiciendo lo que Timoteo y el apóstol Pablo estaban predicando de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos estaban acomodando el evangelio a estas cosas. Y los gnósticos tenían una situación, que ellos no creían en la resurrección. Decían que la resurrección era espiritual, que no era física, sino que la resurrección ya se había establecido, había sucedido cuando usted recibía a Cristo, o sea, algo espiritual, no algo físico. Cuando la Biblia dice que la resurrección es algo físico, Jesucristo resucitó físicamente. El Señor, después de que resucitó, se presentó a sus discípulos y anduvo con ellos 40 días. Comió y bebió con ellos. Por lo tanto, tenía un cuerpo. Los gnósticos negaban esto. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por esta situación que estaba ocurriendo ahí, porque estaban trastornando el evangelio de Cristo. Y por esta razón es que le dice el apóstol Pablo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus corazones. La gente iba a buscar sus propios maestros, de acuerdo a lo que ellos querían y a lo que ellos pensaban, no como la palabra estaba establecida desde el principio. La habían trastornado y la habían acomodado a su estilo de vida. La apostasía, ¿qué es la apostasía? Esta palabra aparece acá y dice, ¿por qué? ¿Qué es la apostasía? Es el alejamiento deliberado, consciente y voluntario de la verdad. La apostasía es un pecado que solo lo cometen los creyentes en Cristo. El que se aleja de Cristo, ese es un apóstata. ¿Por qué? Porque está apostatando de la fe verdadera. Esa es la apostasía. Le dice Pablo en el versículo 3a, dice, ¿por qué es necesario y urgente que prediques la palabra? Por causa de la apostasía y porque habrá rechazo a la verdad. Como dijimos al principio, el evangelio no es popular. El evangelio ha sido rechazado desde el principio, ha tenido oposición, pero aquí está todavía. Y aquí está usted y yo, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Aquí estamos peleando contra todo lo que se opone al evangelio verdadero, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El rechazo a la verdad. Por esto es una urgencia, Timoteo, que prediques la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa sufrir la sana doctrina? Significa que las personas no se van a sostener en la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo y que se desviarán de la verdad. Eso significa que las personas no se mantendrán firmes, estarán yendo de aquí para allá y de allá para acá y no se sostendrán en la verdad central del evangelio. El versículo 3b dice, el deseo de la novedad. A muchas personas el evangelio les iba a cansar, eso le decía Pablo. Pablo se estaba proyectando al futuro y también le estaba diciendo lo que estaba sucediendo en la iglesia. La gente quiere una novedad, sino que teniendo comenzó de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propias ideas. Por esta razón era urgente el encargo. Y el apóstol Pablo aquí, como dijimos al principio, está prácticamente despidiéndose de Timoteo. Es una carta, amados hermanos, de despedida, pero también dejando la responsabilidad de continuar el evangelio en Timoteo, uno de sus más cercanos colaboradores. Versículo 4, la consecuencia espiritual. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Como dijimos al principio, estaban inventando sus propias formas para llevar a las personas
supuestamente a conocer a Dios. Y ustedes saben, hermanos, que las herejías son fábulas. Si usted ve los mormones, usted vea la historia de los mormones, todo es una fábula. Que Dios le habló, que Dios me dijo, que Dios me reveló. Cuando usted está escuchando esto, amados hermanos, y no hay palabra de Dios que lo respalde, no lo crean. Hay muchas congregaciones donde se levantan personas diciendo esto. Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló. Todo eso, amados hermanos, puede ser principio de una herejía. Uno tiene que tener mucho cuidado. Y todo lo que escuche y todo lo que oiga, páselo por el filtro de la palabra de Dios. Si no pasa el filtro de la palabra de Dios, no pasa. Amén. Le dice Pablo, versículo 5, la responsabilidad del ministro. Pero tú, sé sobrio, le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué significa esto? Mantente firme, guardando la pureza del evangelio. Como ministro de Dios, como depositario de lo que le estaba dando Pablo, el encargo de llevar la verdad de nuestro Señor Jesucristo era muy grande. Y el apóstol Pablo, como dijimos al principio, hace y trae y le dice a Timoteo, yo llamo a Dios y a Jesucristo como testigo de lo que te estoy encargando. Recordemos que esto es un encargo solemne, una despedida del apóstol Pablo, dejando en Timoteo la responsabilidad de llevar el evangelio y de ganar las almas para el reino de los cielos. La responsabilidad del ministro, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué significa todo esto? Mantente firme. Soporta las aflicciones. Significa sufrir las penalidades, los maltratos, las dificultades de todo tipo, porque el evangelio, llevar el evangelio en este tiempo y en esas circunstancias, recordemos que el evangelio era algo nuevo para estas personas, era reciente y siempre el evangelio ha sido resistido, como dijimos, y también ahora. Amados hermanos, si usted en las redes sociales publica algo de Dios, le aseguro que los likes van a ser muy poquitos. Pero si usted publica una tontería que le agrada a la gente, se llena de likes. Ahí, eso se puede ver, hermano, y eso así es. El evangelio no es popular, el evangelio es rechazado. No le gusta a la gente porque le toca lo más profundo de su ser y el estilo de vida que está llevando. Le dice el apóstol Pablo, haz obra de evangelista, Timoteo. No te quedes solo en la iglesia, no te quedes solo en las cuatro paredes. Ve a buscar las almas. Sal afuera, donde están las almas que no conocen a Cristo. Amados hermanos, nosotros como congregación debemos de activar también el evangelismo. Debemos de ir, hermanos, a repartir tratados. Debemos de salir también a buscar las almas. Esto le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, no te quedes solo en la congregación. Haz obra de evangelista. Porque Timoteo era el pastor. Pero el pastor no lo puede hacer todo, amados hermanos. El pastor necesita también ayuda. Amén. Amén. Y nosotros como miembros de la congregación debemos de prestar la colaboración que el pastor necesita para cumplir a cabalidad el ministerio. Porque aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, cumple tu ministerio. Lleva tu ministerio hasta tu máxima expresión. Con estas palabras Pablo está diciéndole a Timoteo, yo ya no podré seguir. Yo estoy a punto de partir. Pero la responsabilidad te queda a ti, Timoteo. A ti te queda. Tú eres mi relevo en esta carrera. El evangelio, el apóstol Pablo la tipifica de diferentes formas. Dice que es una batalla, dice que es una carrera, y ya veremos al final cómo él habla de esta carrera. Y la carrera en el evangelio
del apóstol Pablo, sabemos nosotros que comenzó el día de su llamado, el día que iba para camino a Damasco. Ustedes recuerdan, usted ha leído la escritura, usted sabe. Ese día el Señor le dijo a Ananías, ve a Pablo, ora por él, le dijo, porque yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amados hermanos, este hombre que Jesús le hizo el llamado y tuvo un encuentro con él ese día, ahí comenzó su carrera. Y si usted recuerda, el apóstol Pablo, el mismo día ya estaba predicando ahí en Damasco. El mismo día. Y ese día comenzó su carrera. Y esta carta que estamos leyendo es la última que él escribió y está diciendo él, he acabado mi carrera. Pero usted sabe, si usted lee el libro de los Hechos y todas las cartas de Pablo, todo lo que este hombre hizo por la obra de Dios. Es un ejemplo enorme para usted y para mí la vida de Pablo. Amén. Amados hermanos, lean las cartas de Pablo y ustedes van a ver cómo este hombre dio su vida por Jesús, dio su vida por Cristo. Y hay muchas expresiones que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, es un ejemplo para nosotros y Pablo quiere transmitirle a su discípulo amado Timoteo este mismo fervor, este mismo amor por la obra de Dios, para que Timoteo la siga en su lugar. Y le dice, lleva tu ministerio hasta la máxima expresión. Eres mi relevo en esta carrera. Debes llevar el evangelio. En otras palabras, con fidelidad al encargo. ¿Por qué este era el encargo? Llevar el evangelio. Vamos a leer, hermanos, el versículo 6, el 7 y el 8. Dice la palabra del Señor. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En esta segunda parte del texto que hemos leído, el apóstol Pablo prácticamente está diciéndole a Timoteo, hace un recuento de su vida y le está diciendo que su partida está cercana. Es, digamos, el testimonio final y despedida y dejándole a Timoteo un testamento espiritual del apóstol Pablo. Aquí Pablo utiliza la palabra sacrificio, haciendo alusión al sacrificio del Antiguo Testamento, porque él dice que está a punto de ser sacrificado. Para el apóstol Pablo, su muerte, él no la ve como una tragedia, sino como un acto de adoración a Dios. Interpreta el martirio que va a sufrir como el sello final de su ministerio. Amados hermanos, vivir y morir por Cristo no es morir, es ganar. Y Pablo tenía claro esto. Y por eso él no está preocupado por su muerte. Él está dejando el legado a otro para que siga la carrera. El versículo 6, Pablo no ve su muerte como un final, sino como el inicio del viaje hacia su verdadero hogar. Y así nosotros también hemos iniciado un viaje al verdadero hogar desde el día que recibimos a Cristo. Quizás no tengamos nosotros la connotación que tiene Pablo como evangelista, pero sí somos hijos de Dios, porque usted ha recibido a Cristo en su corazón. Amén.
y usted le es fiel y usted guarda su palabra. Somos miembros de su iglesia. Y como dice el apóstol Pablo, que la corona al final no es solo para él, sino también para todos los que aman su venida. Así que, amado hermano, sintámonos felices porque somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y así como el apóstol Pablo dice y asegura que va a recibir su corona, usted también tendrá su corona el día que se presente ante el Señor. Amén. Amén. Versículo 7. El apóstol Pablo hace un repaso y da 3 metáforas para describir su vida. Primeramente habla de una batalla, la batalla espiritual iniciada cuando tuvo un encuentro con Jesús. Como ya dijimos antes, en el camino a Damasco, ese día el apóstol Pablo fue tocado y fue transformado por el Señor. Hechos 9, del 15 al 16. Pastor, si me lo puede poner. Hechos 9, del 15 al 16. Aquí este día el apóstol Pablo se encontró con Jesús. Y el Señor le dijo, ve, le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El 16, ¿no? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y sí que padeció el apóstol Pablo. Padeció por llevar el evangelio de Cristo. Amados hermanos, quizás usted y yo no hemos padecido lo que este hombre padeció, pero igual usted tendrá también su premio en aquel día. La carrera. Pablo habla de una carrera. Aquí se refiere a la perseverancia para llegar a la meta sin desviarse de los lineamientos establecidos por Dios. Si alguien fue fiel a la revelación que recibió del Señor, fue el apóstol Pablo. Nunca cambió nada de la revelación y que recibió mucha revelación, porque usted puede ver, creo que son 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. Y en todas hay un lineamiento fiel al evangelio de Cristo. Ni una ni la otra se contradicen entre sí. Es algo muy precioso. Los invito a que las lean, amados hermanos. Y el apóstol Pablo también dice, he guardado la fe. Guardar la fe, ¿qué significa? Perdón. Aquí significa que conservó intacto las verdades esenciales del evangelio que le fueron confiadas, protegiéndola de las distorsiones de falsas doctrinas a lo largo de su vida. Como podemos ver, amados hermanos, Pablo combatió las falsas doctrinas y presentó el evangelio puro como lo recibió de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 8 dice la palabra de Dios: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La recompensa futura. Usted y yo tendremos una recompensa futura también, amados hermanos. El apóstol Pablo estaba seguro de que el Señor le daría una corona de justicia. En los tiempos de los Juegos Olímpicos en Grecia, todos los atletas cuando ganaban recibían una corona. Y a eso hace referencia el apóstol Pablo en este pasaje, que él también va a recibir una corona, pero no una corona perecedera, sino una corona de justicia que le dará el Señor en aquel día.
El apóstol Pablo hace un contraste ante el juez terrenal que lo condenó, en este caso Nerón, con el juez justo que le dará la corona en aquel día. En este mismo pasaje, versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino todo aquel que guarda su venida. Amados hermanos, esa corona también es para usted y también es para mí, si usted se mantiene fiel a los caminos del Señor, al Evangelio de Cristo, si no se deja envolver por falsas doctrinas, si usted se mantiene con un corazón siempre mirando a Jesucristo, su Evangelio, su palabra, y siendo fiel al mensaje del Evangelio. Toda falsa doctrina que llegue a su vida, amados hermanos, toda enseñanza nueva que usted vea, sea por las redes sociales o por donde sea, páselo por el filtro de la palabra de Dios. Porque no hay más que lo que ya el Señor reveló en esta bendita palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que Dios dijo ya está dicho, amados hermanos. Si alguien en algún lugar de su vida, en un tiempo de su vida, llega a su vida diciéndole: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, amado hermano, amada hermana, páselo por el filtro de la palabra de Dios, porque todo lo que el Señor Jesús quiso que usted y yo supiéramos ya está revelado en la Biblia. No hay más revelación. Ahora, si usted en oración Dios le habla a su corazón de alguna manera, pues eso es válido, pero también Dios lo va a mandar aquí a la palabra de Dios para que lo confirme, porque toda la revelación ya está dada. No hay más revelación, amados hermanos. Amén. Para ir concluyendo, el encargo solemne hoy no es solamente para los pastores, es también para toda la iglesia del Señor. Y esto es lo último que dijo nuestro Señor Jesucristo antes de partir. Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo lo más importante en ese momento, que era: predica la palabra, era lo más importante. El Señor Jesucristo también, antes de ascender a los cielos, dejó la gran comisión para usted y para mí y para todo hijo de Dios. Mateo 28, 18 al 20. Usted y yo, amados hermanos, estamos debiéndole al Señor. Necesitamos compartir el Evangelio con aquel que no lo conoce. Jesús se acercó y les habló diciendo, después de haber resucitado: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mandato, amados hermanos, es para usted y para mí. No es responsabilidad solo del pastor ganar las almas. También los miembros. Nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con toda persona que Dios nos ponga en nuestro camino. Si usted conoce una persona que usted puede tratar con ella y hablar con ella y sabe que no es cristiano, háblele al Señor. Háblele, porque es su responsabilidad y la mía. El Señor Jesucristo la dejó para todos sus hijos. Amén. El apóstol Pablo, como dijimos al principio, universaliza la recompensa. No es solo para él, es también para usted y para mí. A todo el que ama su venida, Dios le dará una corona en aquel día, si usted y yo nos mantenemos fiel a nuestro Señor Jesucristo y a su Evangelio. Amén. La iglesia debe proclamar el Evangelio, porque la iglesia es, dice el Señor, columna y baluarte de la verdad. Amén. Este es el mandato. Primera de Timoteo 3:15.
La iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. La verdad no la va a encontrar en otro lugar, hermanos. Solo en la iglesia de Cristo. Una iglesia que predique la sana doctrina y el evangelio puro sin adulteración. Para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte, le dice Pablo a Timoteo, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Esto es la iglesia, amados hermanos. Esto es usted y soy yo. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el local, somos ustedes, somos nosotros, soy yo. Debemos de proclamar la verdad de Cristo siempre, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. En el contexto, vamos a leer un último versículo. Ezequiel 3, 17 al 18. ¿Por qué usted y yo debemos compartir el evangelio? Si usted sabe que una persona que está viviendo como vive todo el mundo, sin Dios en su vida, es necesario que usted y yo le llevemos la verdad. Porque Ezequiel 3, 17 al 18. El Señor en este contexto había enviado al profeta Ezequiel a Babilonia a que le hablara a los hijos de Israel que estaban en cautiverio. Pero Israel, estando en cautiverio, aún así seguían rebeldes contra Dios. Por esto fueron llevados a Babilonia y seguían igual. Pero el Señor les manda a un profeta hasta allá. Les mandó Ezequiel. Y les dice Ezequiel: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, tú no le amonestarás ni le hablaréis. Tú no le amonestaré, si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El Señor había enviado al profeta a hablarle a los hijos de Israel allá, de parte de él. Y lo mismo le dice hoy a usted y me dice a mí. Que si usted y yo sabemos el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo para el ser humano y no lo compartimos con los impíos, con los que no conocen a Dios, esa sangre, dice el Señor, la demandaré de tu mano. Porque la palabra de Dios es también para hoy. Esta palabra que le dijo Ezequías a los hijos de Israel en ese tiempo es también para nosotros ahora. Comparta el mensaje de salvación con aquel que no lo conoce. Toda persona que le dé la oportunidad a usted de hablarle, hágalo. ¿Por qué? Porque el Señor está mirando y está oyendo y está viendo. Y si usted y yo no lo hacemos, en aquel día, dice, esa sangre lo demandaré de tu mano. Este es el deber de todo hijo de Dios, de todo creyente. Este es el mensaje para hoy, hermano. Predica la palabra. Comparta la palabra. Enseñemos la palabra. Eso es lo que el ser humano necesita. El ser humano no necesita una religión. El ser humano necesita la palabra verdadera del Evangelio para ordenar su vida. Amén. 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 Vamos ahora. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias en este día por tu palabra. Tu palabra ha sido compartida, mi Señor, en esta mañana, y te doy a ti las gracias, el honor, la honra y la gloria por haber permitido compartir tu bendita y santa palabra. A ti, Señor, sea todo el honor, toda la honra y toda la gloria, y que tu palabra, Señor, haga en el corazón de cada uno de nosotros lo que tú le has mandado hacer. Que la pongamos por obra, que la pongamos en práctica, y que compartamos las buenas nuevas de salvación con todo aquel que no
las conoce. Te damos las gracias en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Amén.